Saludos a nombre de nuestra empresa Full Prevention Perú. El día de hoy hablaremos acerca de la operación segura en izaje de cargas. Iniciamos nuestra capacitación con los objetivos. Conocimientos básicos de los tecles y polipastos. Reflexionar por qué ocurren los accidentes. Importancia de la inspección previa, visual y mantenimiento del equipo. Identificar los comportamientos permisivos en el uso de tecles y polipastos. Bueno, entendemos que hablar de izaje de cargas es hablar de un tema muy amplio, ya que el izaje incluye muchos tipos de elementos o equipos para levantar peso. Pueden ser tecles, polipastos, grúas fijas, grúas móviles, camiones grúas telescópicas. Por ejemplo, incluso los montacargas también se incluyen dentro de este rubro. Así que hablaremos de todo un poco de forma general y luego también nos centraremos en algunos equipos como tecles y polipastos. ¿Sí? Conocimientos básicos, curso general, también conocer por qué ocurren accidentes, eventos en los cuales incluso pueden ser hasta mortales. Tengamos en cuenta que la operación de izaje de cargas, o también llamado cargas suspendidas, es considerado como un trabajo de alto riesgo, ¿sí? Por las características que trae la actividad y también por las consecuencias que podría generar. Conocer las causas, por qué ocurren accidentes y también los comportamientos que muchas veces también causa pues el daño, ¿no? Recuerden que mayormente los accidentes son causados por actos subestándares, actos inseguros. Efectivamente, eso es lo que vamos a ver ahora. Si hablamos, por ejemplo, de accidentes por uso del puente grúa, ahí vemos diferentes tipos de accidentes. Tenemos las caídas, que representan un 17%. Tenemos golpes por caída o de objetos, 29%, la mayor cantidad. Tenemos golpes por otros objetos, 3%. Ser atrapado o aplastado por equipos u objetos, 6%. Contacto con objetos o equipos, 34%, gran cantidad. Contacto con corriente eléctrica, 3%. ¿Okay? Entonces, estamos viendo que hay diferentes tipos de riesgos al cual nos exponemos cuando hay una operación de izaje. Desde aplastamientos, desde golpes o también daños como caídas. ¿Sí? Quizás asociado más a trabajos en altura, pero recuerden que, por ejemplo, en el caso del puente grúa, ¿no? Está en una parte elevada, para su mantenimiento se requiere también que el personal pueda subir a esas partes también elevadas. Algunas definiciones previas: estructura, soporte del tecle o polipasto. Se denominan las estructuras que van a soportar al tecle, polipasto más la carga. Pueden ser grúas puente, monorrieles, estructuras fijas, acondicionadas en el lugar de trabajo y cumplen con las normativas vigentes. Los tecles son equipos de izaje fijos o móviles, también llamados equipos de levante, que agilizan en gran medida las actividades de un almacén o fábrica. Además son perfectos para labores de montaje. Polipastos o aparejos es una máquina compuesta por dos o más poleas y una cuerda, cable o cadena que alternativamente va pasando por las diversas gargantas de cada una de aquellas. Permiten levantar una carga ejerciendo una fuerza menor al peso que hay que desplazar. Operador de equipo de izaje, persona capacitada en la operación de un equipo de izaje, conoce los riesgos y puede identificar los riesgos y tomar decisiones en el desarrollo de una operación de izaje. ¿Cierto? Muy importante el operador, la función que cumple, ¿no? Es la persona que está en los mandos, es la persona que dirige la operación.
Por eso es muy importante su nivel de capacitación, entrenamiento, autorización, para que realicen la operación de forma segura y adecuada. Otras definiciones más: slingas es una herramienta de elevación que une la carga al gancho del equipo de izaje. Está compuesto por dos ojos o gasa, cuerpo, y son de varios tipos: cables, cadenas, fajas sintéticas, metálicas. Las slingas también son conocidos como los elementos de izaje. Muy importante, las slingas como el nexo entre lo que se va a levantar, que es la carga, y el equipo de elevación. Puede ser diferentes materiales, sí, dependiendo lo que se va a levantar, el tipo de maniobra, el tipo de trabajo. Puede ser de cable o puede ser también cadena o faja sintética. Los grilletes es una herramienta o accesorio de izaje que une los puntos de izaje de la carga a la slinga. Está formado por una argolla y un pasador roscado. El grillete. Cáncamo es una herramienta o accesorio de izaje que se coloca en una carga en los puntos señalados. Está formado por una argolla soldada a un perno. En esta herramienta se colocan los grilletes para la conexión de la slinga. Accesorio bajo gancho. Son herramientas que se colocan entre el gancho y la carga con el fin de protegerla e izarla con mayor seguridad y comodidad. Gancho es un accesorio de izaje donde se colocan las slingas o los accesorios bajo gancho con el fin de izar la carga. El gancho también muy importante, es parte de lo que va a unir, ¿no?, el equipo, la grúa, con lo que se va a levantar también, con las slingas. Muy importante que el gancho esté en buena condición y también los elementos como el pestillo de seguridad, clic, lengüeta, también estén en buenas condiciones. Ok, muy bien, entonces ahí hemos visto algunas definiciones previas a lo que es ya las recomendaciones propias del curso. Hay que tomar en cuenta que en la operación de izaje de cargas hay varios elementos que participan, no solamente el equipo de izaje, que quizás es el principal, también están los accesorios, los elementos, y de hecho que el operador y su ayudante, ¿no?, el rigger o el señalero también, para indicar la maniobra. Bueno, recuerden que en todo curso de seguridad y salud en el trabajo hay un marco normativo, hay referencias legales que tenemos que seguir para poder llevar a cabo la operación o el trabajo de forma segura. Siempre recordemos la ley número 29783, ley de SST, Seguridad y Salud en el Trabajo, promulgada ya por el año 2011, ya hace más de 10 años atrás. Esta ley fue un punto de partida muy importante. De hecho que aún hay cosas por mejorar, pero fue un inicio. Luego tenemos el reglamento de la ley Decreto Supremo 005-2012. De hecho que entendemos que la ley es de mayor rango que un reglamento. La ley nos dice qué hacer en materia de seguridad y salud, y el reglamento nos dice el cómo. Ya detalla cómo las empresas básicamente tienen que asegurarse por el cumplimiento de la ley. Y luego tenemos los reglamentos sectoriales. Hay uno bien conocido para minería, la 024-2016. DS, de Decreto Supremo 024-2016 de Energía y Minas. Y este reglamento es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para el sector minero, ¿no?, que es un sector de mucha importancia económica en nuestro país. También se incluye ahí varias recomendaciones para lo que es la operación de izaje de cargas. Bueno, y ahí podemos incluir incluso también normas internacionales, normas técnicas peruanas que tienen que ver con los equipos y la operación, ¿no? Por ejemplo, la norma ASME B30, que es muy conocida en lo que es operación de seguridad de izajes, también se toma en cuenta para las capacitaciones, y efectivamente es lo que vamos a ver ahora. Está estándar internacional ASME B30.2. Bueno, ASME es una organización de Estados Unidos, es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, de hecho que es un grupo técnico muy importante, el cual establece los estándares, los lineamientos para la operación
no solamente de grúa, sino de muchos equipos, todo lo que tiene que ver con equipos mecánicos. Entonces es una voz autorizada, por eso siempre se toma como referencia en diferentes capacitaciones. Y de hecho también que en guisaje de cargas es muy utilizado, ¿no? Si bien es cierto, es un grupo americano, pero de hecho que es usado a nivel mundial. En el Perú lo utilizamos, ¿sí? Como en este caso. Bueno, el ASME nos habla de muchas cosas. El B30, por ejemplo, nos habla de diferentes tipos de equipos, como la grúa pórtico con voladizo, o simplemente grúa pórtico, grúa puente, grúa de pared, grúa semipórtico, entre otros más, como por ejemplo el B30.17, el trolley suspendido de viga, grúa puente operada desde cabina, por ejemplo, tipo de equipo, o grúa puente también con voladizo. Entonces es parte de la norma internacional, de hecho que solamente lo mencionamos, ya que para mayor detalle tendríamos que revisar la norma que nos dice de forma más detallada, más específica. Luego también tenemos el ASME 2039 que tiene que ver con los accesorios, los elementos de izaje como las eslingas, o también estrobos, fajas o cadenas que se utiliza para la operación. Como vimos en las definiciones, las eslingas es el accesorio que va a ayudar a unir lo que se va a levantar con el equipo grúa por medio del gancho. Por eso, si la eslinga falla, se rompe, revienta, la carga puede caer abruptamente y podría ocasionar pues un accidente fatal, ¿no? O daños considerables también. Las eslingas pueden ser de diferentes materiales, puede ser de faja sintética, puede ser de cable, de acero, resistente, o también puede ser de cadena. Sí, dependiendo, bueno, del uso que se requiere, la aplicación, el tipo de elemento que se quiere levantar. Pero hay variedad y en cualquier caso siempre hay que verificar que esté en buena condición, o sea, que la eslinga esté en buen estado. Por eso es muy importante la inspección de preuso que hay que hacer del equipo. ¿Quién lo tiene que hacer? El operador. De hecho, acompañado con el rigger y si hay un supervisor encargado también aprovechar en apoyar en la inspección de preuso. El ASME B30.10, los ganchos de izaje. El gancho de izaje es un elemento accesorio que forma parte del equipo. ¿Sí? El gancho es el accesorio con el cual se va a levantar pues la carga, ¿no? Por ahí la eslinga se va a conectar por medio de los ojales y se levanta, ¿no? Como pueden ver en la imagen hay distintos tipos de ganchos, pero muy importante siempre que tenga su pestillo de seguridad, o también llamado su clic o su lengüeta, que es un pestillo no muy complejo, pero es de cierre automático. Esa es una característica de este pestillo, ¿no? De tal manera que si ya se ingresa el ojal de la eslinga, inmediatamente el pestillo se cierra y evita que se pueda salir el ojal, a veces por movimientos bruscos, puede causar pues, que salga el ojal y que la carga caiga abruptamente. Por eso es muy importante verificar que esté en buenas condiciones los ganchos. Muy bien, luego tenemos el ASME B3011 monorriel con polipastos. En este caso, miren, ahí está una imagen del equipo. Tiene su eslinga de cadena de dos ramas pues, o dos lados para levantar un cilindro, ¿sí? Entonces también la norma me indica acerca de este de aquí, este tipo de polipasto. Los tecles manuales y los que usan energía eléctrica y o neumática se encuentran incluidos en esta norma. La B30.16, tecles y polipastos. Los tecles manuales que tienen palancas se encuentran en la norma B30.21. Ahí viene otra referencia que se toma en cuenta. Bueno, el polipasto es en sí el equipo de izaje, ¿no? El polipasto va, en caso de un puente grúa, por ejemplo, va colocado sobre una viga, ¿no? Que se empotra en la parte superior y por ahí hace su desplazamiento.
Sí, pero el polipasto es en sí el equipo que levanta la carga. Solo que el polipasto tiene que descansar sobre una estructura metálica resistente. Ahora, hay distintas capacidades, ¿no? Hay diferentes toneladas de 1, de 3, 5, 7, entre otros más. Entonces, dependiendo también el uso, la aplicación, ¿no? Hay polipastos que pueden ser de 50 toneladas, 20 que son grandes, que son los que usan, por ejemplo, los puentes grúas, o también hay polipastos o tecles también llamados de menos capacidad, ¿no? 1 tonelada, 2, 3, que son más para usos quizás usos menores, ¿no? Para un taller de mantenimiento, para levantar un motor, para trasladarlo. Esa sería la aplicación. Bueno, algunas imágenes, por ejemplo, ahí tenemos de tecles a la mano izquierda, ¿sí? Ahí está lo que son de color amarillo. Marca Quito, una marca bien conocida que es japonesa, ¿sí? Vemos ahí los tecles que son de capacidades menores, ¿no? De 1 tonelada, 2, pequeños. O también puede haber otros que se van a instalar pues en el puente grúa, que son de capacidades un poco mayores. Accesorios bajo gancho. Bueno, estos son algunos accesorios adicionales de los equipos pues de izaje, ¿no? Que van de forma adicional junto con la grúa. Por ejemplo, accesorios bajo el gancho, ahí vemos diferentes formas o dimensiones. Estos acá son accesorios que se implementan, ¿sí? Por ejemplo, algún tiempo atrás estuve apoyando en una empresa de equipos de izaje, una marca alemana llamada Abus. Y bueno, esta empresa tenía un cliente muy conocido, una empresa de papel. Y esta empresa lo que hacía era, tenía un equipo grande, como una impresora gigante prácticamente, y tenía que mover los rollos, los fardos grandes de papel a esa máquina. Pero estos rollos pesaban toneladas de toneladas de toneladas. Estamos hablando de 20, 30, 40 toneladas. Entonces se requería un equipo grúa, ¿no? Un puente grúa en ese caso tenía, un polipasto de esa capacidad, ¿no? Para levantar 30, 20 toneladas. Y tenía un accesorio similar a este de aquí, ¿no? Tipo gancho en C, que ven aquí en la mano izquierda. Y ese accesorio se usaba, ¿no? Para poder asegurar el rollo y luego trasladarlo. Bueno, eso mayormente lo mandan a hacer. En algunos casos el fabricante, el equipo también lo fabrica, o en todo caso tienen que mandarlo a hacer a un externo, ¿sí? Que cumpla con ciertas características técnicas de hecho en cuanto al material y también la resistencia. Luego también tenemos la norma B30, ASME B3026, accesorios de izaje, grilletes, anillos, maestros, templadores, cáncamos, que son accesorios más pequeños pero muy importantes también para la elevación de cargas. Material resistente. Ojo, estos equipos son certificados. Mayormente estamos hablando de la norma ASME, justo lo que estamos viendo ahora. Y no pueden ser hechizos, en el sentido que no pueden ser elaborados de forma improvisada, de forma interna, ¿no? Tienen que cumplir con ciertas certificaciones, ciertas normas. Eso es muy importante. ¿Qué más? Pirámide de cuasi accidentes. Muy importante esta pirámide porque en base a datos estadísticos nos muestra una realidad, ¿no? En tema de accidentes. Es una pirámide general, ojo, no solamente accidentes de equipo de izaje, sino genérico. Y la pirámide comienza con la base, ¿no? La base que dice 300.000 peligros, ya sean actos inseguros o condiciones inseguros creados por los empleados. Eso que va a generar un fatal, una pérdida de vida humana. Por eso, estimados, muchas veces se habla, ¿no? Hay que evitar los actos y condiciones inseguras, las malas prácticas de trabajo. Hay que identificar los peligros y evaluar sus riesgos. De la base, ¿sí? Hay que cortar de la base las malas prácticas y las condiciones inseguras. Así sea algo mínimo, por eso siempre las empresas piden que reportemos, reportar, comunicar.
Estas 300.000 peligros, entre actos y condiciones, pueden generar 3.000 estuvo cerca o primeros auxilios básicos. O sea, estamos hablando de lesiones. O un estuvo cerca es un incidente que puede ser peligroso. Por eso hay que reportar y comunicar para cortar inmediatamente y evitar que vuelva a suceder un evento. Y luego tenemos 300 lesiones registrables. Bueno, aquí ya no hablamos de primeros auxilios o un estuvo cerca, hablamos de lesiones. Posiblemente con descansos médicos de por medio, 300. Y luego tenemos 30 graves, o sea, 30 accidentes graves, que ya implica pues un nivel mayor, ¿no? Posiblemente de incapacidad física. Y luego esto genera un fatal de por medio, ¿no? De hecho que el fatal es la pérdida de vida humana. Y eso puede implicar incluso que una persona deje de existir. Por eso, estimados, hay que siempre evitar las malas prácticas, ¿no? O si ya pasó, hay que evitar que vuelva a suceder, porque la mala práctica en algún momento generará un accidente o una lesión grave o incluso una lesión mortal, como este caso, ¿ya? Bueno, esta pirámide es muy interesante porque nos habla poco la realidad, ¿no? Por eso es muy importante las estadísticas, manejar estadísticas y en base a eso poder hallar las causas de los accidentes, ¿no? Cuando yo veo un accidente o un incidente hay que hallar la causa raíz, qué lo originó, para poder implementar acciones correctivas y preventivas inmediatamente, ¿ok? Muy interesante la pirámide, así que recordemos, siempre hay que reportar todo lo que observemos o todo lo que nos suceda, así sea lo más leve posible, hay que reportar y comunicar. Principales actores de la operación de izaje. En todo movimiento de carga existe un riesgo potencial incluido, o sea, así sea mínimo, así sea que vamos simplemente a mover, como dicen algunos trabajadores, ¿no? un minuto, solamente hace un pequeño movimiento, pero ahí también hay posibles riesgos potenciales, desde golpes hasta aplastamientos. Para mitigar los riesgos debemos de verificar lo siguiente. Primero, las personas. Segundo, la infraestructura de los equipos. Y tercero, el sistema. Bueno, si hablamos de personas, hablamos de, por ejemplo, los que participan en la operación o los trabajadores involucrados o simplemente los que estamos cerca, pasamos por ahí, quizás mi área de trabajo queda cerca al equipo de izaje, solamente voy a pasar, pero también puedo verme expuesto. Las personas, la infraestructura o los equipos que vamos a utilizar, el equipo de izaje, la infraestructura, ¿sí? Por ejemplo, como vemos en la imagen, ese puente grúa, la parte estructural donde está el equipo, ¿no? Esa viga metálica. Y el sistema. Sistema, podemos entenderlo como el sistema que se utiliza, sistema eléctrico, quizás electromecánico, o también podemos hablar del sistema de gestión que estamos implementando o utilizando, ¿sí? Por ejemplo, personas, ahí hablamos de la formación e información de los trabajadores, personal autorizado y certificado, medidas preventivas, ¿no? Por eso recuerden que una operación de izaje es una actividad de alto riesgo, no se puede improvisar, ¿no? Tiene que hacerlo personal calificado, personal debidamente autorizado por su empleador, certificados por empresas formales. ¿Qué significa actividad de alto riesgo? Significa que si en caso pasara el accidente puede tener consecuencias graves o mortales. Por eso hay que tener mucho cuidado, no hay que exponernos al riesgo innecesariamente. Infraestructura, equipos, buen estado de los equipos, que también los equipos estén certificados, que cumplan con las normas internacionales. Mantenimiento y reparación, eso también es muy importante. El mantenimiento preventivo del equipo, reparación si en caso requiere. Y si hablamos de sistemas, ahí hablamos, bueno, ahí veo que está hablando de sistemas de gestión, por ejemplo, los procedimientos, ¿no? Debería haber un procedimiento de izaje de cargas. Hablamos, por ejemplo, de los checklists de preuso del equipo, checklist de inspección de eslingas o accesorios de izaje. Y también hablamos de
efectivamente las inspecciones que se hacen, que son normalmente tres tipos: inspecciones preuso, inspecciones planeadas, inspecciones inopinadas. ¿Ok? Entonces, si tomamos en cuenta estos tres aspectos, personas, infraestructura y sistemas, de hecho que la probabilidad de accidente va a disminuir. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Que no haya accidentes, hay que prevenirlos, hay que minimizar su probabilidad al máximo. ¿Ok?